La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. La Virgen María, llena del Espíritu Santo, concibió a Jesús. Su nombre significa Yahvé salva, Dios salva. Nació en la pobreza de la gruta de Belén. Jesús creció humildemente en Nazaret, en el hogar de Jesús, José y María, la Sagrada Familia. Jesús pasó haciendo el bien, anunciando la buena nueva de salvación. Dios nos ama. Se ha reconciliado con el mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Nos trae la salvación. Jesús curó a muchos enfermos, expulsó muchos demonios. Busca siempre la liberación del hombre, de la persona, incluso resucitó muertos. Su poder sobre la enfermedad y la muerte demuestra quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y la prueba más grande de amor fue obedecer al Padre hasta sufrir la muerte, y una muerte de cruz, pagando por nuestros pecados, muriendo y resucitando para librarnos del pecado y de la muerte y darnos la vida eterna. Cristo ascendió al cielo y desde el cielo nos envía el Espíritu Santo para que vivamos como hijos de Dios. Ese es el triunfo de Cristo. De su costado abierto por la lanza que llegó hasta su corazón, brotó sangre y agua, y de esa muerte, aparentemente una derrota, por esa sangre quedamos perdonados, lavados de nuestros pecados, y por esa agua viene el agua y el Espíritu Santo para vivir como hijos amados de Dios, hermanos todos, en la familia de los hijos de Dios, que es la Santa Iglesia Católica, universal, para todos los pueblos. Dios quiere que escuchemos a su Hijo para salvarnos. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso, iniciemos siempre este programa de fe, escuchando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la Santa Iglesia? Estamos de fiesta celebrando a Santa Teresita de Lisieux, o Santa Teresa del Niño Jesús, religiosa carmelita. En el pan de la palabra tenemos aquí una pequeñísima reseña de su vida, después la vamos a ampliar un poco más en la vida de los santos. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Nació en Alençon, Francia, virgen y doctora de la Iglesia. Ingresó siendo muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, donde se convirtió en maestra de santidad por su inocencia, sencillez, oración y penitencia. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una mística y caritativa solicitud por el bienestar de las almas y el crecimiento de la Iglesia. Ofreció su vida por los misioneros para que se extienda el nombre de Cristo Salvador en el mundo. En el corazón de la Iglesia yo seré el amor. Murió santamente, muy joven, antes de cumplir los 25 años, el 30 de septiembre del año 1897. Ya terminaba el siglo XIX. El Señor la guió, la instruyó y la cuidó como a la niña de sus ojos. El Señor la condujo como el águila que despliega sus alas para llevar a sus polluelos. El Señor fue su único maestro. Así es. Cristo es nuestro único maestro y Señor. Oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y humildes, concédenos seguir confiados el camino humilde de Santa Teresa del Niño Jesús y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Las lecturas de hoy, la primera lectura está tomada del libro del Santo Job, del capítulo 3. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibí un regazo y unos pechos me amamantaron?
Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra que se construyen mausoleos, o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte, que no llega, y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Job, cuando perdió todos sus bienes, tenía muchos rebaños, camellos, burras, bueyes, perdió todos sus bienes y también murieron sus hijos. Todo ocurrió muy rápido. El santo Job se rapó la cabeza, se rasgó los vestidos en señal de dolor y dijo: desnudo nací, salí del vientre de mi madre, desnudo, y desnudo volveré a él, o sea, al seno de la tierra. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Pero ahora que sufre una enfermedad muy grave, muy dolorosa, al parecer llagas en todo su cuerpo, y está abandonado de todos, es tanto el dolor que prefiere no haber nacido, maldice el día en que nació. De todas maneras, él seguirá siempre su diálogo con Dios. Es que él no entiende este grande sufrimiento y no sabe que Dios le tiene reservado muchos bienes, el doble de los que tenía antes. Entonces él sufre mucho y no entiende, por eso estalla en este dolor, en esta ira, ¿no? En esta amargura. Nosotros, al sentir dolores y penas, confiemos en Dios, clamemos a Dios que escuche nuestro clamor y que Él actúe, nuestro glorioso Señor. Y sabiendo que Jesús ha venido para salvarnos, para liberarnos del sufrimiento y de la muerte y darnos la vida eterna. Esa es la auténtica salvación. Y en esta vida recibimos muchos bienes también, sobre todo por intercesión de la Virgen Santísima. Del Salmo 87. Señor, presta oído a mi clamor. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor, porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba. Soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. El ser humano quiere vivir, el ser humano quiere convertirse, el ser humano quiere bendiciones, le teme al sufrimiento y a la muerte. Pero siempre es importante estar unidos al Señor y que se haga siempre su santísima voluntad. Por intercesión de la Santísima Virgen vengan todos los bienes para nuestra vida, la salud a los enfermos, la alegría en el hogar, trabajo, bendiciones abundantes. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?
Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús, siempre en íntima unidad con su Padre, comprende bien la voluntad del Padre. Tiene que padecer, morir y resucitar para librar al mundo entero de la muerte, dar su carne, su sangre por la salvación del mundo. Y es en Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, que tendrá que ser rechazado por los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, padecer mucho, entregado a los gentiles, ser azotado, escupido, crucificado, morir y a los 3 días resucitar. Grande, grande es la prueba que tiene que pasar al Señor y grande es su angustia. Y va camino a Jerusalén y tiene que pasar por Samaria y los samaritanos no se llevan con los judíos. Y sabiendo que Jesús iba a Jerusalén, donde está el templo, donde los judíos adoran a Dios, los samaritanos adoran en otro lugar. Entonces no quieren darle paso a Jesús y a sus discípulos porque van a Jerusalén y ellos no quieren nada con los judíos y con Jerusalén. Tienen una división que viene desde mucho tiempo, ¿no? Madre mía, ¿no? Y la reacción ante la negativa de recibir a Jesús para darle posada, la reacción de Santiago y Juan es muy fuerte, ¿no? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Imagínense, fuego del cielo que los consuma, que los queme, que los incinere, ¿no? Como pasó en Sodoma y Gomorra, o como pasó en tiempos de Elías y Eliseo, que bajó fuego del cielo. Pero Jesús los reprende, ¿no? No saben de qué espíritu son. El cristiano no es de espíritu de venganza y de ira. Debemos tener espíritu de paciencia, de solución de las cosas, no dejarnos llevar del impulso y la ira. Y Jesús lo resuelve todo. Nos vamos a otra aldea y sigue adelante su camino hacia Jerusalén. Entonces es una lección, por un lado, cómo no se pueden equivocar los mismos apóstoles. No entienden todavía el camino de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, estos samaritanos tampoco entienden que Jesús es el Salvador del mundo, que la salvación viene de los judíos, como se lo dijo Jesús a la samaritana. Ellos no entienden y Jesús comprende la situación de las personas y la propia ira de Santiago y Juan los reprende y con calma vamos a otra aldea. Bien, entonces nosotros actuar también así. Hay personas que proceden mal, nos podemos dejar llevar de la ira, pero debemos entender que comprender a las personas, ¿no? Por alguna razón están en esa situación ellos y debemos tener paciencia y más bien solucionar las cosas con calma. Siguiendo el pan de la palabra, o misal diario para el pueblo de Dios, de Editorial San Pablo. Seguimos con algunas modificaciones, los comentarios. Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé un corazón firmemente arraigado en la palabra de Jesús y nos capacite para mantenernos con determinación en el camino de la cruz a la resurrección y a la salvación definitiva, que nos permitirá contemplar tu rostro y el de Jesús lleno de gloria para siempre. Amén. San Lucas narra el largo camino de Jesús junto a sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén para cumplir su misión de salvación. El viaje es una decisión de Jesús por la que está dispuesto a asumir la voluntad de su Padre, contenida en las Escrituras, y el rechazo de su persona y sus discípulos. Todo se inicia con una firme determinación. El lenguaje original del hebreo es: Él endureció su rostro para ir a Jerusalén. El verbo griego para endurecer o fijar debe interpretarse como una resolución firme o decidida de Jesús de dirigirse a Jerusalén, donde va a sufrir, morir y resucitar. Este verbo transmite la idea de que en esta firme decisión el fortalecimiento solo viene de Dios, que ante un ataque que nos amenace, la fe en Dios nos sostiene con decisión ante las aflicciones.
El tiempo de su muerte era inminente. Por eso, con decisión endurece el rostro y avanza hacia Jerusalén. Es Jesús mismo el que toma la firme determinación y se refleja en las facciones de su rostro. Jesús asume lúcida y animosamente el destino de su envío y de su misión, con la firme resolución de llevarlo a término, con todas sus consecuencias, entre las que menciona el rechazo desde el inicio del camino, y lo llevará a su Pascua, a su pasión, muerte y resurrección para salvar al mundo, a todos. El camino que hemos recorrido hasta este instante con Jesús de la mano del Evangelio de San Lucas nos hace tomar conciencia de que ha llegado el momento, que llegado el momento se requiere creer que existe un piso firme bajo nuestros pies, que afrontar con valentía lo que se nos viene encima no depende de nosotros, sino que se expresa mediante la convicción de que la verdad, la firmeza y el fundamento que lo sostiene solo pueden venir de Dios, de su gracia, y de la experiencia de confiar, de fiarse, de abandonarse a la voluntad de Dios y de creer en los designios del Padre. Así, por la firme determinación de Jesús, la fe es en sujetarse confiadamente a Dios, en quien tenemos un firme apoyo para toda nuestra vida, más allá de toda dificultad, miedo o rechazo, de nuestra persona como de nuestro mensaje. La fe se nos presenta descrita como un sostenernos firmemente a la presencia del Señor, como un permanecer en pie confiadamente sobre el terreno firme de la palabra de Dios y de su amor. Mensaje querigmático trinitario para hoy. El querigma es lo esencial del mensaje de salvación. Jesús, el Hijo de Dios y de la Virgen María, padeció y murió y resucitó para salvarnos. Y desde el cielo nos envía el Espíritu Santo y viene a llevarnos para el cielo. Y trinitario, porque en Dios hay tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mensaje querigmático trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, la forma como se describe el camino que mi Hijo Jesús inicia en su subida a Jerusalén para dar cumplimiento a las Escrituras de su pasión, muerte y resurrección y ascensión al cielo para darte la salvación. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo de Jesús de Nazaret, en sus palabras y decisiones, te muestro cómo vencer toda duda que te imponga la sociedad o tus temores respecto a mi existencia, a mi presencia y a mi acción en tu vida. Yo estaré a tu lado como lo estuve al lado de Jesús. No temas, decídete, determínate en favor de la vida, de la entrega, del cumplimiento de mi proyecto salvador. Acoge la presencia personal del Espíritu Santo para que tus decisiones sean firmes, duraderas, te lleven hasta el final, hasta la cruz, la resurrección y la ascensión al cielo. Todo será iluminado por la fe, pese a rechazos e incomprensiones. Reflexión y oración. ¿Cómo ser testigos firmes y convencidos del Evangelio y de la búsqueda de la libertad de cuantos necesitan saber que al final su vida será elevada a la eternidad? Tenemos que llevar este mensaje de salvación y de amor eterno de Dios. ¿Y a quiénes debemos sostener para que su decisión de seguir a Jesús se mantenga firme? En nuestra propia familia puede haber personas débiles y alejadas, en nuestros ambientes, en nuestros trabajos. Todos con el ejemplo y la palabra animarlos a salvarse. Por Jesucristo. Oh Padre amado, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender la profundidad de la firme decisión de tu Hijo amado, Jesús, de ir a Jerusalén a dar cumplimiento a las Escrituras, que Él nos dé la certeza de la fe para mantenernos con determinación en su seguimiento, aun si hay que padecer el rechazo y la muerte para vivir contigo eternamente. Amén. Bien.
aprendamos un poquito más también de Santa Teresita de Lisieux o Santa Teresa de Jesús y de la Santa Faz. ¿Qué nos dice este libro de la vida de los santos? Santa Teresa de Lisieux, conocida por Teresita del Niño Jesús, es una de las santas más especiales por su espiritualidad. Su culto se propagó en poco tiempo por todos los rincones del mundo. Teresita nació en Alençon, al norte de Francia, el 2 de enero de 1873. Cuando eran jóvenes, sus padres aspiraban a consagrarse a Dios en la vida religiosa, pero por circunstancias especiales no fueron aceptados. Entonces, la joven Celia Guérin, futura madre de Teresita, dijo: «Mi Jesús, ya que no soy digna de ser tu esposa, como tu hermana, abrazaré el estado matrimonial para cumplir tu voluntad. Pero te pido encarecidamente me concedas muchos hijos y que se consagren a ti». De aquella santa pareja nacieron 9 hijos. 3 fallecieron a tierna edad. Las demás, todas niñas, se hicieron religiosas, conforme al deseo de la madre. Teresita se quedó huérfana de madre a los 4 años y sintió mucho esta pérdida. Su padre, después de la muerte de la esposa, se mudó con la familia a Lisieux, donde tenía un cuñado cuya esposa cuidaba de la educación de las hijas. Teresita creció en un ambiente de amor puro y de fe vivida profundamente. Como era la más pequeña de la casa, su padre la llamaba cariñosamente mi reinita. Las hermanas mayores, una tras otra, se consagraron a Dios en la vida religiosa. Teresita alimentaba una santa envidia por la opción de las hermanas y deseaba cuanto antes acompañarlas en la consagración a Dios en la vida religiosa. A la edad de 15 años recibió del Papa León XIII el permiso para entrar en el monasterio del Carmelo de Lisieux. Allí vivió solo 8 años más. ¿Qué podía haber realizado de asombroso en tan corta existencia? Gracias a su autobiografía, con el título de Historia de un alma, sabemos que la joven carmelita no hizo nada extraordinario, simplemente cumplió excepcionalmente bien sus deberes de consagrada monja de clausura, pero en su corazón anidaba un grande amor a Cristo y a la Iglesia. En un momento de fervor, Teresita escribió que por amor al amor supremo hubiera deseado ser un caballero de las cruzadas, sacerdote, apóstol, evangelista, misionero, mártir. Comprendí, escribe, que solo el amor hacía actuar a los miembros de la Iglesia y que si el amor llegase a extinguirse, los apóstoles no anunciarían más el Evangelio, la buena nueva de Jesús. Los mártires se rehusarían a derramar su sangre por Cristo. Comprendí que el amor encierra todas las vocaciones y que el amor es todo, abraza todos los tiempos y todos los lugares. En una palabra, el amor es eterno. Encontré mi vocación, el amor. Estas palabras podrían parecer un tanto románticas si no fueran corroboradas por la vida de oración, de sacrificio, de pruebas, de penitencias, de enfermedad, de inmolación en la rutina diaria, de la existencia diaria de Teresita como carmelita. Si esta santa logró tanta armonía en su espiritualidad, con pobreza y austeridad, y la importancia de la acción evangelizadora y de la caridad, es porque reveló el papel del amor como clave de toda espiritualidad y apuntó el camino de la infancia espiritual. No es fácil describir en pocas palabras esta espiritualidad. Es más una práctica que una enseñanza teórica. Es el valor del espíritu y su triunfo sobre la materia,
Es la intimidad con Dios, el abandono en las manos de su providencia, la simplicidad y la transparencia como virtudes ordenadoras de la vida. Santa Teresita ofreció su inmolación interior, especialmente por la santificación de los misioneros, con algunos de los cuales mantuvo edificante correspondencia en cartas, y por su espíritu fue proclamada patrona de los misioneros que se dedican a la conversión de los infieles. Teresita pasó sus últimos años de vida abatida por una terrible enfermedad que soportó con paciencia y humildad. Padeció simultáneamente una dura prueba interior que le purificó el espíritu. Murió consumida por el amor a Jesús, diciendo: «Oh mi Jesús, te amo», en el día 30 de septiembre de 1897. Tenía 24 años. Sus restos mortales son venerados en Lisieux, Francia. Al morir, Santa Teresita había prometido que haría caer sobre la tierra una lluvia continua de rosas o gracias celestiales. Ella cumplió y continúa cumpliendo esta promesa después de su entrada al cielo, con un incalculable número de milagros. Santa Teresita de Lisieux ruega por nosotros, por nuestra salud, de la salud de nuestros hermanos, por nuestras familias, por la Santa Iglesia, que vivamos humildemente como hijos de Dios confiados en su amor. Amén. Además de la vida de los santos y de la palabra de Dios, es bueno aprender también del catecismo de la Iglesia Católica. Siempre nos aporta algo muy bueno. Este catecismo nos lo dejó San Juan Pablo II, y su mano derecha de entonces, el cardenal Joseph Ratzinger, que sería después el Papa Benedicto XVI. Bien. Cristo médico. Miren qué interesante el título, Cristo médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar: saliva, imposición de manos, barro, agua. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. Así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Sacramento de la confesión, quedamos perdonados de los pecados y con ánimo para seguir adelante. La comunión, el pan del cielo. El matrimonio, la santificación del hombre y de la mujer, de su amor. La confirmación, llenos del Espíritu Santo. Y así, la unción de los enfermos también, fortaleza para el cuerpo y el alma y salud. Entonces confiemos que Jesús, a través de los sacramentos, nos cura, nos sana, y por intercesión de su Madre, la Virgen Santísima. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. No curó a todos los enfermos. Sus numerosas curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical y profunda, la victoria sobre el pecado y la muerte, por su Pascua, pasión, muerte y resurrección. En la cruz, Cristo tomó sobre sí todo el peso del mal, de la enfermedad y la muerte, y quitó el pecado del mundo, del que la enfermedad no es sino una consecuencia.
Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Nuestros sufrimientos podemos unirlos a los de Cristo por el bien de los demás. Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace participar de su ministerio de compasión y de curación. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Maravilloso. Me recuerdo el sacramento de la unción de los enfermos y también el aceite de San Serapio que los mercedarios en la iglesia de la Merced, ahí en pleno centro de Guayaquil, los días martes, después de la Santa Misa, ungen con el aceite de San Serapio un mártir mercedario para traer la salud del alma, del cuerpo. Es preciosa esta unción, así como la entrega del pan bendito de los franciscanos los días martes, entregan un pan bendecido, ¿no? Bien. Continuando con el tema anterior de la insuficiencia cardíaca, que es un poco largo y Dios mediante hay que seguirlo un tiempo, hablábamos de que hay fármacos modernos, por ejemplo, el llamado inhibidor del receptor de angiotensina neprilicina, nombre comercial más conocido Entresto, contiene sacubitrilo y valsartán. El valsartán es el inhibidor del receptor de angiotensina, que produce una vasodilatación, y el sacubitrilo es el inhibidor de la neprilicina, que favorece una diuresis, que orine más el paciente, ¿no? Ayudándolo en su insuficiencia cardíaca. El sacubitrilo valsartán es una combinación del inhibidor de neprilicina sacubitrilo y un bloqueante de los receptores de la angiotensina, el valsartán. La neprilicina es una endopeptidasa que interviene en la degradación de péptidos vasoactivos, entre ellos los péptidos natriuréticos. Y esta inhibición de la neprilicina sobre estos péptidos aumenta la disponibilidad de estos péptidos, que haya más, lo que ejerce efectos favorables en la insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando la fracción de eyección, el contenido de sangre que sale del ventrículo izquierdo es bajo. El sacubitrilo valsartán demostró ser superior al enalapril para reducir la mortalidad y los reingresos hospitalarios en pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción reducida, fracción de eyección reducida, de la clase 2 a 4 de la New York Heart Association, que mostraban tolerancia estable al tratamiento con inhibidor de la ECA, como el enalapril o bloqueantes de receptores de angiotensina, pero al añadirse este nuevo fármaco, mejora la mortalidad, ¿no? Hay menos mortalidad, menos ingresos hospitalarios. El uso de sacubitrilo valsartán está aprobado en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una fracción de eyección reducida y síntomas de las clases 2 a 4 de la clasificación de Nueva York, de la New York Heart Association. Bien, la incidencia de angioedema, una alergia grave, aumenta con el tratamiento de este fármaco en comparación con los inhibidores de la ECA como enalapril, 0,5 frente al 0,2, y requiere un periodo de lavado del inhibidor de la ECA de 36 horas antes de iniciar su administración. O sea, si está tomando enalapril, deben pasar 36 horas, algunos usan un poco más, 48 horas. Ya, un minutito, Pedrito. Nos da un minutito. Se necesita suspender los 2 días el inhibidor, el enalapril, por ejemplo, el inhibidor de la enzima de conversión, los 3 días sin este fármaco antes de empezar el nuevo fármaco, el Entresto.
La incidencia del angioedema fue comparativamente superior en pacientes afroamericanos, 2,4 frente al 0,5%. O sea, hay más posibilidad de esta alergia grave a angioedema en los pacientes de color. Bien, el hecho es que es un fármaco importante que ayuda a que los pacientes con insuficiencia cardíaca vivan más y mejor. No dejen de ayudar a la voz de María, que siempre evangelice. Con María llevamos el mensaje de Jesús a sus hogares. No dejen de apoyar a la radio. Hasta la próxima semana con Jesús, José y María.